Buenos días, querida iglesia. Feliz sábado para todos. ¿Estamos bien? ¿Mejor que ayer? ¿Y cuál es su perspectiva para el día de mañana? ¿Va a estar mejor que anterior o mejor que ayer o mejor que hoy? ¿Cómo están? Bien, mejor que ayer, y mañana, por la gracia de Dios, mejor que hoy. Así tenemos que ser, hermanos, positivos y no vivir de los recuerdos. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es bien clara. Dice que sus bendiciones son nuevas. ¿Cada cuándo? Así que hoy hay que disfrutar, hay que ser felices y apropiarnos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y mañana ya no vivir de los recuerdos, apropiarnos de esas nuevas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que ese es el espíritu, la actitud que hay que tener con la ayuda de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Esta semana tuvimos una aventura maravillosa de compartir la palabra de Dios. El título de la semana fue Transformados o el poder de su amor. ¿Cómo fue la semana? El poder de su amor, ¿verdad? Y vimos las dimensiones, las formas, las maneras magníficas en las que Dios a través de la historia ha mostrado su amor a la humanidad, a la raza humana, y siempre ha tomado Él la iniciativa, porque así Él es. Porque díganme si están de acuerdo o no conmigo. No importa cómo vivas, Dios seguirá siendo amor. No importa si lo buscas o no, Dios sigue siendo amor, ni más ni menos. Él, por naturaleza, en esencia, es amor. Así que no importa cómo vivamos, cómo nos comportemos, si queremos cambiar o no, Él no dejará de ser amor. Entonces, en ese amor que Él tiene, todos los días nos da la bendición y el don de la vida para apropiarnos de sus deseos. Y en esta semana hablamos del poder transformador de Dios. Somos felices en Cristo porque estamos en la verdad, porque Él es un Dios que transforma. Él es un Dios que busca. Él es un Dios que no se rinde. Es un Dios que oye, un Dios que escucha, un Dios que ve, un Dios que busca, un Dios de victorias, un Dios que tiene sueños. Él es un Dios de amor. Y yo les pregunto, cuando una persona nos ama, ¿cómo nos habla? ¿Con cariño? ¿Con amor? Los que son padres, levanten la mano todos los que son padres y abuelos. Primero me dirijo a los padres. Ustedes nunca le han hablado a su hijo con gritos. ¿Por qué se ríen? Entonces, porque les gritan y les hablan con gritos, ¿no los quieren o sí los quieren? Nunca les han llamado la atención. ¿Por qué les llaman la atención? Porque no los quieren. Porque quieren que ese rato sea infeliz para el niño y esté asustado porque usted lo está regañando. ¿Por qué le llama la atención? Porque lo ama, porque lo quiere, porque lo está preparando para hacerle frente a la vida. Ahora, los que somos hijos y tenemos a nuestros padres, y nosotros ya tenemos hijos, o sea que nuestros hijos son nietos de nuestros padres, ¿les hablan igual a nuestros hijos que a nosotros? ¿Por qué? ¿Los quieren más o los quieren menos? Siempre se aprende a ser padre. Dicen que cuando somos abuelos, yo todavía no llego a esa experiencia, pero cuando se es abuelo, esa es la última oportunidad, la última etapa de la vida en la que uno tiene para reivindicarse. Y es cuando uno realmente aprende a ser padre. Así que hay que aprovechar el tiempo y la vida, porque esa se va en cualquier momento. Bueno, a mí me gusta hacer las cosas así, salir del cuadro, de la rutina y hacer a veces un poquito de cosas diferentes. Aquí, miren, en la semana tuvimos una experiencia maravillosa, que de paso, no me lo tomen a mal. Me hubiese gustado que viniera más gente, pero vino la que tenía que venir. Y algunos, yo lo sé,
están trabajando, están ocupados, tienen niños, están enfermos. Hay muchas situaciones que Dios las conoce. Pero me gustaría invitar a la hermana Vilma. Venga, hermana, ayúdele ahí a su hija, tráigala para acá, por favor. Ella estuvo en la semana tuve un accidente con ella, iba en su carrito de Encosco y en una vueltita yo también iba y chocamos. Y yo me tapé la cara porque la conocí para ver qué reacción tenía. Me tapé mi cara, a ver qué hacía, y yo empujaba el carro y no la dejaba pasar, y ella le metía acelerador y me empujaba. Y entonces, al final conversamos, platicamos y la pasamos muy bien. Fue un pequeño accidente que hubo allí, pero lo tratamos, los accidentes, como lo tratan los hijos de Dios, con amor, sin enojarse, sin gritarse, ¿verdad? Así que ella me decía en las noches que venía: estoy orando por usted, pastor, me gusta cómo lo hace, y cuando predica más cortito, más me gusta. Así me lo decía. Y yo me animo y digo, tengo que predicar cortito. Hermana, mire, hermana, está emocionada. A veces, hermanos, estamos tan metidos en la programación de la iglesia que pasamos por alto detalles tan importantes como darle lugar a una persona adulta. Y los tenemos por ahí olvidados, sentaditos. Pero pueden hablar, pueden opinar, pueden decir. Yo ya estoy animando al hermano, al que viene al bando de oración, que hoy no vino, por cierto. ¿Cómo se llama el hermano David, que tiene problemas con su vista, verdad? Siempre me le acerco por la espalda, le toco el hombro y me acerco mi cachete a su cabecita. ¿Te sabes quién soy?, le digo. Y me dice: eres mi pastor porque hueles muy especial. Hermanos, si yo no haría eso, ¿cómo me voy a perder esos momentos tan maravillosos? Y me agarra, dice: Dios te bendiga, siempre oro por ti. Y hermano, eso me inyecta. ¿Cómo fue esta semana para usted, hermana Vilma? Amén. Fue grandísima, emocionante. A ver, permítame, le damos un poquito más de volumen. Ahí está, dígame. Y gracias a Dios que me dio energía para venir, aunque no tengo energía para hacer muchas cosas, pero Dios me despierta todos los días. Y aquí estuve todas las noches menos una, porque sí estaba bastante enfermita. Pero todas las demás noches vine a oír la palabra de Dios y las bendiciones que nos tiene cuando venimos a la iglesia, a su templo, con tantos hermanos y hermanas que también creen y dependemos de él. Amén. ¿Algo Pues, más? Gracias a Dios porque estoy hoy aquí también. Amén. Gracias, hermana. Llévela ahí para que esté cómoda. Así que, mi querida iglesia, gracias a Dios porque nos ha hecho y somos parte de una iglesia maravillosa, una iglesia extraordinaria. Repito, hay situaciones que se presentan que no nos permiten venir. Por ejemplo, igual por ahí el pastor Monroy. Cada caso es diferente y por eso, repito, Dios es un Dios de amor que nos conoce a todos. Por ahí saludaba al pastor Monroy 2 o 3 veces, vino y ya después ya no lo vi y me dice: pastor, digo, no me tienen que explicar, pero uno agradece. Pastor, estoy orando por usted. Mire, no pude venir porque ya estoy grande. Ya no puedo manejar de noche y vengo cuando alguien me hace el favor y me trae. Pero se buscan las maneras, se buscan los tiempos. A veces no se puede por muchas razones. Eso no significa que no ama a la iglesia, que no apoya las actividades de la iglesia. Dios nos ama, Dios nos bendice, Dios nos entiende. Pero hasta donde dependa de nosotros hay que hacer lo posible para crear ese fervor, ese espíritu, ese entusiasmo y movernos en esa atmósfera de amor tan extraordinaria y tan maravillosa en la cual Dios quiere que estemos. Y de eso vamos a hablar esta mañana, del Dios de amor. Yo les dije, si Dios es amor, el que está enamorado, ¿cómo nos habla? Nos dicen con cariño, con amor, con atenciones.
Y también les pregunté, ¿usted a su hijo nunca le ha gritado? Y todos hicieron como muecas, se rieron. Sí le han gritado. ¿Le han arrimado tierrita al árbol, al arbolito? El arbolito es un niño que está creciendo. ¿Le han arrimado tierrita? ¿O no le han arrimado tierrita? Disciplina. Porque no lo quieren o porque lo aman. Porque lo quieren, porque están interesados en él. Así que eso es muy importante. Y Dios, que es amor y nunca va a cambiar en su amor, nos ama y también nos habla de muchas maneras, pero no porque esté enojado, porque desea lo mejor para nosotros y porque quiere que usted, su esposa, su esposo, sus hijos, sus amigos, sus vecinos, Él quiere que todos seamos participantes de la salvación y la vida eterna. Sin embargo, a veces no lo entendemos. Un servidor llegó a la iglesia a los 17 años y cuando llegué a la iglesia llegué golpeado, llegué herido, físicamente, emocionalmente, mentalmente llegué golpeado, llegué herido. Llegué asustado a la iglesia por la vida y el trato de mis padres. Fue una situación complicada. Los que vinieron en la semana les dije que hasta los 17, 18 años, cuando yo ya me iba de casa, mi padre nunca recuerdo que me haya dicho, te quiero. No recuerdo que algún día se haya puesto a jugar conmigo pelota. O que me haya ido a echar porras mientras yo jugaba fútbol. Nunca. O que me haya abrazado, que me haya pasado su mano a la cabeza, que me haya tocado la mejilla y me haya dicho, mirándome los ojos, hijo, te quiero. Y es increíble cómo yo lo entiendo de él, porque no conocíamos de Dios. No conocíamos los valores y principios que tú y yo tenemos ahora. La vida lo trató mal, le fue mal y cometió muchos errores y así vivía y así actuaba. Pero yo no lo entiendo en hombres, mujeres, jóvenes como tú y como yo, que hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios, que Dios toma control de nosotros, como a veces pasa el día, pasa la semana, no nos hablamos, no nos miramos a los ojos y no tenemos una palabra de atención. Que no crezcan así tus hijos, que no crezcan así tus nietos. Que la gente cuando te vea que te mueves en el amor y en la atmósfera del cielo. Mi padre, quizás pasó también con ustedes, no me abrazaba, no me decía, hijo, te quiero, y anoche les decía, como niño me iba a dormir soñando en querer ver pronto que mi padre no golpeara ni maltratara a mi madre. Pasaron muchos años y lo veía todos los días, pero al final Dios me cumplió mi sueño. Y mi padre hoy trata con amor y con respeto a mi madre y también a nosotros. Nos abrazamos, nos besamos. Pero él me enseñó a su manera. A su manera me enseñó, hoy lo entiendo. Y hace tiempo lo entendí. Y se lo digo porque él tiene remordimientos, cargos de conciencia. Cuando me ve sin decir palabras, llora. Y me dice, hijo, perdóname. Yo le digo, padre, no te preocupes. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya no te atormentes. Saca al enemigo de tu cabeza y de tu corazón. Yo te amo. Yo te quiero. Sé que tú me amas. Sé que lo hicimos lejos de Dios. Nos amamos, nos queremos. Y eso es lo más importante. El enemigo ha salido del corazón. Ha salido de la vida. Y Cristo se ha entronizado. Y así estamos. Pero yo entendí. Y le dije después, sabes que ya no te atormentes porque no hiciste todo mal. Hay muchas cosas que hiciste buenas. Y miren, mi padre fue obrero, fue trabajador de muchos trabajos y también aprendió el oficio de ser pastor de ovejas literales, ovejas y cabras. ¿Cómo hacen las ovejas? Aprendió. Y aprendió con dureza. Y lo que aprendió me enseñó. Y me dijo, aprende, agarra la pala, agarra el pico, agarra un bloque. Y me enseñó oficios de la vida. De manera dura. Yo quería ir a jugar fútbol. Decía, no vas a jugar fútbol. Prepárate para la... Y me gritaba y me regañaba. Ahí va la pala, agárrela. Quiero que aprenda y le haga frente a la vida.
y no era cristiano religioso, y me decía, donde vayas, donde estés, nunca estés con los brazos cruzados. Si está alguien haciendo algo, muévete, involúcrate y ayuda. Así me enseñó, porque él tenía en su mente y así lo enseñaron. Y yo veo que había cariño y amor a pesar de. Y yo le agradezco. ¿Por qué? Porque hoy le podemos hacer frente a la vida sin ningún problema, porque nos enseñó. Pero él me enseñó esas cosas de la vida a su manera. Y le digo, yo allí veo tu amor, papá. Y entonces cuando me enseñó a hacer lo que le enseñó mi abuelo, a estar pendiente de las ovejas y las cabras. Ya me dijeron que saben cómo hace una cabra. ¿Alguien de ustedes sabe cómo huele una cabra? ¿Saben cómo huele una cabra? ¿Saben cómo huele una chiva o una oveja? A eso huelen, a cabra y a oveja. Pero es que es un olor especial. Entonces me levantaba temprano y me iba a levantar. Tiempo de levantarse. Yo no te dije que te durmieras hasta tarde. Arriba que vamos a la majada del campo. Vamos con tu abuelo y le vamos a ayudar. Y hermanos, 5:30, 6 de la mañana se abrían los corrales, salían las ovejas para irse al pasto, allá a la montaña, y todo el día estaban allá, y me decía, te quedas a preparar todo para cuando regresemos. ¿Y cuál era mi trabajo? Preparar el abrevadero cuando regresaran, todas pudieran beber agua, y acarrear agua, y acarrear agua. No era un trabajo fácil, pero entre los muchos trabajos que lo tenía para terminar hasta antes de que se metiera el sol, era agarrar una pala, y tenía una carretilla, y entonces había 2, 3 corrales llenos de excremento de oveja y de cabra, y mi trabajo era, hacía mi corte, y luego echar a la carretilla, y luego cuando me descuidaba me agarraba un poquito el sol, y empezaba a sudar, porque está uno en movimiento, empieza a sudar, y el excremento de la oveja y de la cabra son bolitas duras, que si no limpias se hacen duras, después cuando vienen se pisa, porque no se barre todos los días, y las quiebran y se hace como polvito. Ya estoy trayendo, y venía el calor, y estaba sudando, y se levantaba esas partículas del estiércol. Las veía cuando el sol, y luego las partículas que levantaban, se pegaban aquí, se pegaban en el cuerpo. Y terminaba el día oliendo, ¿saben a qué? A oveja. Se oye muy feo estiércol, hermana. Terminaba oliendo ¿a qué? A oveja, a chivo, a chiva, a cordero, a borrego. A eso terminaba oliendo. Dios tiene muchas formas de prepararnos y educarnos. Yo sé cómo huele una oveja y un cordero, literales. Pero Cristo también dice que en la iglesia, utilizando la simbología, dice que Él es el pastor y nosotros somos, y Él como pastor sabe a qué huele una oveja. Y la oveja sabe a qué huele su pastor. Ellas me conocen, oyen mi voz, yo las conozco y ellas me conocen. No hay nada en tu vida que Dios no sepa. Él te conoce, sabe todo de ti y hace todo lo que esté de su parte para llevarte al abrevadero y después llevarte al corral donde estarás seguro. Y mis hermanos, gracias a esas lecciones de la vida, porque a veces uno no entiende. Yo no necesito, escuchen bien, y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. Yo no necesito que usted agarre el teléfono y me llame y me diga qué debo hacer como pastor. ¿Saben por qué? Porque Dios me lo dice todos los días en la lectura de su palabra, cuál es mi deber. Y más que deber, es un honor, es un privilegio ser pastor de ustedes. Y no tienen que decírmelo, ¿saben por qué? Porque cada vez que hablo con mi madre, hoy tengo 52 años, y cada vez que hablo con mi madre, me dice, porque nunca dejamos de ser los hijitos para el papá y la mamá. Tengo 52 años y me dice, hijito,
Predica bien, estudia, ora, no seas flojo, no seas haragán, visita, habla con los hermanos, cumple tu ministerio. Eso me lo dice mi madre. Y hermanos, gracias a Dios, sé a qué huele una oveja que se está preparando para el cielo. Sé, y lo sé para la gloria de Dios. Y miren por qué lo sé. Cuando recién me casé, bueno, antes de que me casara fui pastor. No tenía esposa, no tenía hijos, no tenía compromisos familiares. Estaba en todas partes, en eventos, en actividades, en compromisos. Estaba, y hermanos, para mis iglesias, yo era el héroe, el pastor héroe. Porque solemos comparar a los pastores con otros. Era el pastor héroe. Me dicen, venga, viene. Me dice a las 5, hay un funeral. Ahí estuve siempre. Mi primer distrito hace 28 años. Y luego me casé. Y se me acercaban y me decían, pastor, ya usted es diferente. ¿Por qué? Porque como que se ha hecho usted un poco más flojo. Digo, hermana, pues ya tengo compromisos. Antes podía dormirme en la calle, al aire libre. Tengo que regresar a casa. Tengo que pagar biles. Tengo que hacer esto, lo otro. Ya los compromisos se multiplican. Pero me lo decían con cariño. Yo les explicaba y con cariño lo recibían. Y luego, por eso les digo que sé a qué huelen las ovejas. ¿Cómo piensan? Otras veces veía a los niños de los hermanos. Venía yo en el camión porque no tenía carro en aquellos tiempos, o en bicicleta, venía y los veía jugando canicas a los niños. ¿Saben lo que son canicas, verdad? Los veía jugar canicas ahí en la tierra. Y yo aprendí a jugar canicas y era muy bueno. Y las canicas que aprendí a jugar no eran las que compra uno de cristal y que tienen colores. Yo aprendí a jugar con las bolitas de popó de la oveja y del cordero. Ahí tenía muchas, agarraba y jugaba y me hice experto. Entonces, me sentaba con los niños, me quitaba mi saco, ponía a un lado mi maleta y jugaba un poquito con ellos canicas, jugaba. Y después, por eso les digo que sé a qué huele la oveja y el cordero. Después llegaba el run run a mi oído. Oiga, pastor, ya los ancianos venían. Estamos preocupados por usted. ¿Y por qué? Dice que la iglesia ya empieza a hacer comentarios. Digo, ¿de qué? Dice que usted no está cumpliendo su ministerio, que está perdiendo mucho tiempo. Y digo, ¿por qué? Dice que lo han visto ahí tirado en el suelo jugando canicas con los niños. Ustedes y yo nos estamos conociendo. Ahorita estamos en la luna de miel. Estamos en la luna de miel. Hay un chiste pastoral que dice que cuando uno llega a una iglesia de 1 año a 2, está uno en la luna de miel. De 2 años a 4, ya empieza uno a conocerse y dice, ¿con qué autoridad habla? Y ya de los 4 para los 6, crucifiquen lo que lo cambien. Pero gracias a Dios, hermano, alabo el nombre de Dios. ¿Saben por qué? Porque en los 28 años que tengo de ministerio, y la gloria sea para Dios, nunca he tenido que pasar por una situación así. Las iglesias donde he llegado son iglesias muchas que están bien, otras están lastimadas, otras están heridas, y hemos salido siempre y hemos estado con cariño y con amor y hemos logrado salir adelante como pueblo. Y yo sé que acá también así está siendo. Me siento querido, me siento amado y Dios tiene un propósito y un plan, y los planes y los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, eso es lo que ocurría. Y entonces, para que sepan que cuando llegue algo a mis oídos, lo voy a decir con cariño y con amor. En un sermón me paré y dije, hermanos, Dios nos ama. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Yo le decía a la iglesia, y la iglesia decía amén. Dios dice que hay que amar al enemigo y hay que orar por él.
al enemigo, y yo no soy su enemigo, yo soy su pastor. ¿Por qué me dicen que estoy perdiendo el tiempo? Estoy dedicándole tiempo a sus niños, porque yo fui niño y no me dedicaron tiempo. Yo quería que papá, mamá, mis hermanos jugaran. No me dedicaron calidad de tiempo. Dedíquenle tiempo a sus niños. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste canicas? ¿Cuándo fue la última vez que te tiraste y te ensuciaste de tierra con él? Estoy haciendo lo que debes estar haciendo tú con tus hijos. No hagas que la iglesia se meta en problemas y que hablen de mí, porque yo no estoy haciendo nada malo. Cristo se hizo niño, se hizo joven, se hizo adulto, según la necesidad, y ministraba, porque Él es amor. ¿O estoy diciendo una mentira? Después, pasados los años, en otra iglesia llegué y un anciano, un líder, un miembro de iglesia, que me sentía como amenaza, dejó de apoyarme, dejó de ayudar, dejó de involucrarse en la iglesia. Y luego, un día molesto me dijo, me agarró en el estacionamiento, dijo: desde que tú llegaste, la iglesia está peor. Yo tenía 5 años de ministerio. Dice: la iglesia estaba mejor cuando yo la dirigía. Por eso les digo, hermanos, que sé a qué huele una oveja y un cordero. Pero a pesar de que sé cómo huelen, cómo piensan, cómo sienten, debo amarlos y quererlos. Y estamos en una lucha. Y yo les dije la semana, lo que ellos piensen y como sientan, no son ellos. Ellos son hijos de Dios, herederos al reino de los cielos, como yo. No son ellos. Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí. A Pedro lo amaba y por Pedro iba a entregar la vida, pero le estaba diciendo al que estaba trabajando en el corazón de Pedro. Así que no son ellos. Es el enemigo en pequeños espacios y pausas que le damos, que toma control de nosotros, pero no son ellos. Entre nosotros tenemos que amarnos, querernos y respetarnos, y tratarnos con cariño, con respeto y con amor. Un día, un joven de 15 años me dijo: pastor, me quiero bautizar. Ya decidí. Iba a hacerlo en mi país, pero no pude, me vine, se adelantó mi venida a este país y aquí estoy, pero me quiero bautizar, quiero entregarle la vida a Cristo. Dije: voy a hablar con tu papá. Y fui a hablar con el papá, un hermano, miembro de iglesia, líder. Dije: hermano, su hijo se quiere bautizar. Y yo esperaba que él dijera: amén, gloria a Dios, bendito sea Dios. ¿Cuándo es el bautismo, pastor? Pero no. ¿Saben qué me dijo? Me dijo: pastor, no le voy a dar permiso, acaba de llegar a este país. Digo: ¿y? Dice: tenemos que pagar los gastos de su traslado, no es poco. Tiene que trabajar y va a trabajar algunos sábados. Y yo creo, así me dijo, estando yo en su casa, yo creo que con que dé mis diezmos y ofrendas es suficiente y Dios me entiende. Aquí no se puede ser fiel a Dios. Cuando regresemos a nuestro país, allí sí vamos a ser fieles. Sé cómo huele y cómo piensa una oveja y una cabra y un cordero. Pero tengo que amarlos. Y le dije: hermano, ya no siga dando más diezmo ni ofrenda. Ya no dé. Ya no dé más. Porque usted está viviendo un cristianismo equivocado. Ya no dé más. Y yo oraba por usted y por su hijo. No se preocupe, pastor, Dios lo bendiga. No se preocupe ni por mi hijo. Ya está definido. Así vamos a hacerle. Solo se puede ser fiel allá. Y no se preocupe, la sangre de mi hijo, que Dios me la demande. Entonces, hermanos queridos, dice Isaías capítulo 1, versículo 18:
con amor. Dice Isaías así claramente. Bueno, eso es Jeremías 31. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Pero Isaías 1:18 dice: iglesia y amigos de Uruguay. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? No, no dice así, con amor eterno. 1:18, Isaías. Dice, fue la lectura bíblica: venid a mí. Pero dice luego, ahora, ya, ¿dice quién? Dice Jehová, dice, venid. Y si Él dice venid, es porque sabe y conoce todo acerca de nosotros. Le dice al pueblo de Isaías: venid a mí. Estemos a cuenta, le está diciendo: sé lo que ha ocurrido en tu vida, sé las tragedias de tu vida, ven. Dice, estemos a cuentas, quiero que las cuentas estén bien, platiquemos, háblame, desahógate, descansa, aquí estoy, venid a mí. Él, sabiendo cómo vivimos y cómo estamos, toma la iniciativa en su amor y dice: venid a mí y estemos a cuentas. Y le dice, porque es un Dios que conoce todo, dice: aunque tus pecados. Hermanos, ¿no ven ahí un mensaje de amor? Bueno, ahí hay un mensaje de amor y hay una invitación y está la solución. Pero también, ahorita vamos a volver a Isaías capítulo 1. Vayan por favor a Isaías capítulo 56, versículo 8. Porque Dios, hermanos, les hemos dicho en la semana y hoy se los digo otra vez: Dios no discrimina. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios no discrimina. Ahorita le está hablando a la oveja. Le está diciendo: venid, yo conozco tu vida, tu tragedia, tu situación, sé por qué haces las cosas, sé tus tristezas, tus dolores, venid, vamos a platicar, quiero que tengas paz en tu alma, en tu corazón, en tu vida y en tu entorno. Le está hablando a la oveja, en el libro de Isaías. Ahora vamos a ver Isaías, y yo no sé cuándo fue la última vez que usted escuchó esta palabra, este texto, este versículo. Isaías capítulo 56, versículo 8 dice: ¿dice quién? Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Y busca testigos: todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos. Miren qué palabra. Pero es un mensaje que se está dando en amor. Está hablando de una realidad. Perros mudos no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y Pastor José Feliciano Castillo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Díganlo fuerte. ¿Quiénes no saben? ¿Quiénes son ellos? Díganlo sin miedo. ¿Quién? El Señor le habla en Isaías porque es un Dios de amor y desea nuestra salvación. Le habla a la oveja, pero le habla a los pastores que no estamos cumpliendo el ministerio y el deber de exhortar, de educar, de guiar al pueblo a una experiencia espiritual más significativa, y somos complacientes. El Señor, hermanos, no discrimina, y el Señor nos habla y tiene palabra de vida para todos. Pero hay que tomarla como bien, hermano, con cariño y con amor, porque nos está expresando una realidad en el pasado y que no quiere que se repita. Quiere que la experiencia de su pueblo, las ovejas y de los pastores, sea una experiencia diferente. Vamos a ver la realidad del pueblo en el tiempo de Isaías. Isaías capítulo 1, vamos a buscar, por favor. Capítulo 1, versículo 2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque ¿quién habla, iglesia? Habla Jehová, y Jehová habla y dice: crié hijos. ¿Y qué hace Dios? Porque eso es lo que Él quiere. Los crié, los cuidé, los bendije, estuve a su cuidado, vi su crecimiento, vi su desarrollo, y porque yo estaba con ellos, ¿qué hice? Dice Dios:
los engrandecí. Y ellos, el libro en la iglesia de Isaías, ellos se rebelaron contra mí. Mire qué palabras usa. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene sabiduría. ¿Y cómo se dirige Dios al pueblo, a la oveja? Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación maligna. Versículo 4, hermanos, dice: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación maligna, hijos de ira, se volvieron atrás, se olvidaron de Dios. Y el versículo 5 dice: toda la cabeza. Está hablando al pueblo de Isaías. Estamos en el pasado. Está hablando de atrás, en el pueblo de Isaías. No está hablando en el presente de la iglesia, aunque las cosas a veces se vuelven a repetir. Pero le está hablando a un pueblo en el pasado al que amó, lo buscó, y está dando este mensaje porque quiere que en su amor recapacite. Versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Hermanos, todo esto es el contexto del texto que Dios está diciendo: venid a mí. Dios tenía todo para condenar, para hacer un juicio, para señalar. Y sabiendo todo en lo que estaban, les dice: venid a mí. Platiquemos, estemos a cuentas. Quiero que te vaya bien. Ahora, eso, hermanos, eso está en el pasado. Pero ustedes saben qué palabras usa Cristo en el Nuevo Testamento cuando Él vino para referirse a su pueblo y a su iglesia. Díganme si digo alguna mentira. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, a través del apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, dice: en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, dijo Cristo en Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad. Ustedes conocen el texto, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. Pero también el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo dice que en los últimos tiempos, que son tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de distracción, tiempos de materialismo, el Señor dice a través de Pablo, en aquellos tiempos que no son muy remotos a los nuestros, dice que muchos pensarán y actuarán y aparentarán amar a Dios, pero negarán el poder de la palabra de Dios. Y entonces a través del apóstol Pablo dice: dejarán de congregarse. Parecerá que hacen la voluntad de Dios, pero no. Son religiosos que se congregan, oran, cantan, ayunan, diezman, ofrendas, predican, hablan en lenguas, dicen milagros, expulsan demonios, pero el Señor les dice, pero ahí ya no hay tiempo, ahí ya es juicio. Dice: no os conozco, apartaos de mí, obradores. Ahí es una historia de juicio. Y así son las parábolas inmediatas en San Mateo 24, 25. Hay una parábola de las vírgenes, hay una parábola de los talentos y hay una parábola de las ovejas y los cabritos. Todas ellas tienen que ver con juicio. Ya no hay tiempo, el juicio está haciéndose. Porque si somos cuidadosos, díganme, en la parábola de las 10 vírgenes, ¿cuántas entraron a la boda? 5. ¿Cuántas no entraron? 5 no entraron. Y ustedes han leído que dice que esas 5 que no entraron robaban, mataban, eran malas personas. Y entonces, ¿por qué no entran? Sale el novio y dice: apartaos de mí, no las conozco. Siguiente parábola de los talentos. Uno recibió 5 y ¿cuánto regresó? 10. ¿Y qué le dice Cristo? Bien hecho, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Otro recibió, ¿saben cuántos? 2. ¿Saben cuántos regresó? 4. Y se le dijo algo diferente. Dice: medio trabajaste, este recibió 5, me dio 10, tú recibiste 2, te me das 4. Se le dice exactamente lo mismo.
bien hecho, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Parábola que tiene que ver con juicio. Pero no se dice que ese que recibió uno, ¿cuántos entregó? ¿Robó? ¿Cuántos recibió? ¿Cuántos entregó? ¿Hay algo de malo en eso? ¿Hay algo de malo en que te doy uno y me das uno? El texto dice, recibió 5 y entregó 10, recibió 2 y entregó 4, otro recibió 1 y entregó 1, y se le dice, siervo malo y negligente. Hermanos, Dios ha dado un mensaje de amor a través de la historia y las generaciones. Esta es una historia de juicio. Dios nos da talentos, habilidades, dones que hay que desarrollarlos. Hay que usarlos para la gloria de Dios. Porque llegará el tiempo en que ya no podremos hacer nada. Hoy estamos en la gracia, en el amor, en el tener la vida, en el aprovecharla. Estas son parábolas de juicio. Ya no hay tiempo. Lo que hicieron las 5 vírgenes que no entraron, debieron haberlo hecho antes. Correr, buscar el aceite, traerlo, tocar, gritar y pedir que le entraran a la boda. Que fue lo que hicieron las que sí entraron, pero no se habla de eso. Pero entraron porque ese fue un estilo de vida. El que entregó 2, el que recibió 2 y entregó 4, hicieron lo mismo. Se movieron ocupados en la vida espiritual, en la vida de otros, ocupados en el Señor, no dándole lugar al enemigo, apreciando el amor y la gracia de Dios. Pero este que recibe 1 y entrega 1, vivió un cristianismo nominal. ¿Qué es un cristianismo nominal? Yo soy adventista del séptimo día. ¿Y eso? ¿Eso te hace ya heredero al cielo? ¿Acaso no habla Santiago de la religión pura y verdadera? ¿Cuál es? Una que se practica. Y esta semana les dijimos una frase. Lo que lees, créelo. Lo que crees, practícalo. Lo que practicas, disfrútalo. Lo que disfrutas, compártelo. Porque podemos leer, podemos creer y no disfrutar, ni compartir. Hermanos, Dios nos ama, Dios desea lo mejor para nosotros, Dios siempre ha estado trabajando. En Génesis, el hombre se perdió y Dios lo busca y le muestra su amor. En Éxodo, Dios ve que sufren, que nacen como esclavos, viven como esclavos y mueren como esclavos. Dios manda un siervo para liberarlos y les muestra amor. Viene el periodo de los jueces y Dios se manifiesta. Viene el periodo de los reyes, profetas y apóstoles y Dios se manifiesta. Ahora, vamos a hablar de algo, ya casi estoy terminando. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Ya lo encontraron? Capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos. ¿A quién le está hablando Dios? A la oveja. ¿Verdad que le está hablando a la oveja? A ustedes. Dice, os rogamos, hermanos, ya hacen tiempos ya más cercanos a nosotros, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí hago una pausa. Yo no sé si me voy a meter en problemas con lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Luego mi esposa me dice, ten cuidado con lo que dices, porque todo se graba. Pero ahí va. Según el texto, vamos a leerlo otra vez. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor
y os amonestan. Habemos líderes, pastores, que nos especializamos en reprender, en regañar, en castigar a la iglesia, pero no en amarla, como es el plan de Dios. Y conozco hermanos que se sienten dolidos, heridos, lastimados, porque no se les ministra, porque no se les pastorea, porque no se cumple el plan de Dios como Dios quiere. Y entonces tienen miedo a hablar con su pastor. Fíjense cómo llegamos a ese punto. Tienen miedo a hablar con su pastor. ¿Y qué pasa? Cuando se atreven y han orado y van a platicar para que las cosas mejoren, el siervo dice: ten cuidado con lo que vas a decir, porque soy el ungido de Dios. Ten cuidado. Y viven con miedo y les enseñan a tener miedo, a no hablar contra el ungido de Dios. ¿Es un pecado hablar contra el ungido de Dios? Sí. Pero también es un pecado que el ungido de Dios hable del siervo, del miembro. Y entre nosotros es un pecado. Así que, mis hermanos, en esa situación nos movemos y estamos. Y lo quiero decir, dice acá: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, porque hay otros que no trabajan. Pero la Biblia dice que al hermano, al que te odia, al enemigo, hay que amarlo. Y hay que ser amados. Entonces, si tu siervo, si tu hermano está haciendo algo malo que no es correcto, pues lo correcto es: amado hermano, ¿cuándo podemos tomar un tiempito y orar juntos? Y hay que orar, y hay que platicar, y hay que conversar. Eso es lo que tenemos que hacer. Dos cosas pueden pasar: que te escuche o que no te escuche, y que te lo hagas de enemigo, y que eso ha pasado. Pero hay que seguir adelante en el nombre del Señor y dejar que Él tome control absoluto de nuestra vida. Pero no hay ningún pecado en platicar y en hablar, que ustedes digan: pastor, vamos a orar y mire, hay esto, esto y esto, vamos a hacer correcciones. ¡Qué bueno! ¿Saben cómo he crecido mi ministerio? Porque he escuchado a gente como ustedes, gente que ora por mí, gente que me dice: pastor, se puede mejorar, pero vienen y me lo dicen con cariño y con amor, y yo mejoro y ajusto cosas en mi ministerio y vamos. Pero hay gente que no escucha, gente que sí, pero hay que seguir adelante, hay que seguirlos amando en el amor de Dios. Entonces el texto dice: en nuestros tiempos tenemos que seguir proclamando el amor de Dios. Os presiden el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y luego dice: tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis. Es un mensaje de amor. También rogamos, hermanos, que amonestéis. Miren lo que hay en la iglesia. Así como hay pastores comilones, flojos, y yo no lo digo, bendito sea Dios que yo no lo digo. Dice el versículo 14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis. ¿A quién? Los que están allá afuera en el mundo. No, le está hablando a la iglesia. Y este mensaje lo está dando Dios en amor, porque quiere que cambiemos de actitud y seamos envueltos en esa atmósfera de santidad y de amor, y seamos movidos por su amor. En la iglesia vemos como miembros también pastores, ¿qué dice? Ociosos. Entonces, ¿cuál es el trabajo de unos para con otros? Amonestarnos, que alentéis a los que, porque también en la iglesia vemos, ¿qué dice? Gente de poco ánimo, que sostengáis a los, porque también vemos en la iglesia, débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Pero a veces nos quedamos con unos textos aislados. Hay que leer la palabra en su contexto. Hermanos, Dios nos ama.
Y su palabra que Él nos ha dado es para que meditemos, para que reflexionemos y dejemos que Él tome absoluto control de nuestra vida. Vamos a cantar, a ver si tenemos el último canto. Te lo dejó dicho ahí, amén, ahí, por favor. Y vamos a dejar que Dios tome control y le dé dirección, queridos hermanos. Le dé dirección a nuestra vida y seamos agradecidos porque el mensaje que encontremos en la palabra, a veces por duro o cruel que parezca, es un mensaje envuelto en amor, porque Dios quiere llevarnos a una experiencia espiritual más significativa, más profunda. Y todo lo que hagamos, lo hagamos, como dice su palabra, movidos en esa dimensión de amor, de tal manera que podamos darle a Dios la gloria que Él se merece. Y en esas 3 parábolas que mencionamos, ovejas, 10 vírgenes y los que reciben talentos, allí en esas parábolas se habla de un pueblo moderno que sabe mucho, que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha verdad, pero no la practica. El pecado y el juicio de esas parábolas de las vírgenes que no entraron es que sabiendo el bien que tenían que haber hecho, no lo hicieron. La parábola del que recibió un talento y regresó uno, es que sabiendo y entendiendo todo lo que podía hacer, no se esforzó, no hizo lo que estaba de su parte y por eso es condenado. La parábola de las ovejas y cabritos, ovejas a mano derecha, cabritos a izquierda, es lo mismo. El juicio es sobre lo mismo. Estuve en la cárcel, estuve enfermo, estuve sediento, estuve hambriento, viniste a verme, entrar en el gozo de tu Señor. Y a los otros, estuve en la cárcel, estuve hambriento, estuve esto, y nunca hiciste nada. Lo sabías, pero no lo hiciste. Apartados de mí. Ahí es juicio, ya se acabó el juicio, ya no hay tiempo de hacer nada. Estamos en el tiempo del amor. Estamos en el tiempo de la misericordia. Y el amor y la misericordia de Dios es un amor que transforma, es un amor que inquieta, es un amor que empuja, es un amor que incomoda. ¿Por qué? Porque quiere llevarnos al siguiente nivel. Y así como usted disciplina a sus hijos, aunque su hijo no lo entiende, es porque lo ama. Y así Dios, la palabra que nos da, y nos la da de manera tan clara, es porque nos ama y quiere que pasemos al siguiente nivel. Yo quiero pasar a ese siguiente nivel y lo voy a lograr con la ayuda de ustedes. Van a orar por mí, hermanos, y por mi ministerio. Y créanlo, mi esposa y yo estamos orando por la iglesia para que Dios nos lleve a todos a esa siguiente etapa, a ese siguiente nivel, y le demos a Dios la gloria que Él le pertenece. Mientras cantamos, cuando tú lo consideres prudente, si te quisieras colocar en pie y decirle de esa manera: Señor, te entrego mi amor, ayúdame a ser envuelto en tu amor. Cansado de vivir en este mundo gris, donde todo parece ser paz y felicidad. A tu alrededor puede ser un amigo, un vecino o alguien de tu familia. Pero si miras a tu alrededor, la gente está necesitada de amor, del amor de Dios. tantas personas sufriendo están, careciendo de amor y paz, necesitados de nuestro Dios. No hay tiempo que perder, es tiempo de empezar y enseñar de aquel que en la cruz nos vino a salvar, Jesús nuestro Rey. ¿Quién es Jesús? Es Jesús Nuestra esperanza. nuestra esperanza. Una luz. Una luz en la oscuridad. Y en su amor es alivio para Es nuestras vidas. alivio a nuestros problemas. Solo en Él puedes confiar. Hermanos, su amor es para siempre. Aprovechemos la vida. Hagamos un alto y
y démosle autoridad a Cristo para que tome control y le dé dirección a nuestra vida. Vestidos de toda armadura, fortaleceos en el Señor, Que podamos ser ejemplos en este mundo de dolor. No hay tiempo que perder, es tiempo de empezar y enseñar de aquel que mi vida pudo cambiar, Jesús nuestro Rey. Es Jesús nuestra esperanza, una luz en la oscuridad, es alivio a nuestros problemas. Solo en Él puedes confiar. Es Jesús nuestra esperanza, una luz en la oscuridad, es alivio a nuestros problemas. Solo en Él puedes confiar, solo en Él puedes confiar, solo en Él puedes confiar. Hermanos, la palabra de Dios dice: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo al Dios del cielo diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Hermano, Simeón creció en la iglesia como muchos de nosotros, y como lo están haciendo nuestros hijos. El entorno en el que creció también fue áspero, fue difícil. Muchos no conocieron los tiempos de Jesús, pero nada lo apartó de su sueño y de sus deseos. Se hizo viejo y le decía: Señor, dame la dicha de ver al ungido antes de que muera. ¿Y qué dice la palabra, hermanos? Se hizo viejo y Dios le concedió la dicha. ¿Saben por qué? Porque hizo lo que un hijo hace para con su padre. Fue agradecido, fue fiel a Dios, y a pesar de los entornos difíciles, estaba en el lugar correcto y en el tiempo correcto, y fue testigo de la presentación del Mesías, y Dios lo bendijo. Así que la edad adulta no le cambió su manera de pensar, pero también dice la palabra de Dios. Estaba también allí Ana, profetisa, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su juventud, desde su virginidad. Era viuda hacía 8 años. Hacía 84 años que era viuda. Oigan, y a pesar del entorno, a pesar de las adversidades, a pesar de los fariseos, de los líderes de su tiempo que no honraban ni glorificaban a Cristo, a pesar de los maestros y escribas de la ley, no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día. Y también
fue bendecida por la gloria de Dios. Hermano, aproveche el tiempo y la vida. Si tiene hijos pequeños, estudie, sumérjase en la palabra de Dios y cuéntele a sus hijos las historias extraordinarias del poder maravilloso y el amor de Dios. Prepárese y prepárelos para la eternidad, porque ese hijo que usted tiene no es hijo suyo. Antes de ser hijo de usted, es hijo de Dios. Y lo que es de Dios se trata con cariño y con amor. Ese muchacho que está en tu casa, que quizás no está llegando a la iglesia, que te da dolores de cabeza, no te desesperes, es hijo de Dios y Dios está haciendo su parte. Ese esposo, esa esposa que tienes, es hija de Dios, es hijo de Dios. Y lo que es de Dios, ¿cómo se debe tratar, hermanos? Con cariño, con amor. Y si Dios tiene paciencia con nosotros, tengámosla también entre nosotros, para el hijo, para el esposo, para la esposa, para el nieto, cualquier sea el caso. No nos distraigamos, hermanos. Dios es amor. Y cada vez que se predique la palabra, recíbela con cariño, porque es un mensaje de Dios con amor. ¿Habrá alguien, hermanos, en esta mañana antes de irnos? Porque no hay sensación tan maravillosa como descansar en las promesas de Dios y dejar en sus manos eso que nos inquieta. ¿Habrá algo que te inquieta, que te preocupa? ¿Y quieres venir aquí al altar y ponerlo en las manos del Señor? Yo te invito para que vengas aquí al altar y vamos a dejar nuestras cargas. Vamos a descansar, porque el Señor claramente en su palabra dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Él nos habla con un mensaje de amor. Y en cada tragedia que veamos en la vida de otro, veamos oportunidades para unirnos en oración y poner en las manos de Dios a ese hermano, a esa hermana que está en lucha y que seguramente, como nosotros, se apropiará de todas y cada una de las promesas de Dios. Vamos a inclinar nuestra cabecita, hermanos, y vamos a orar. Nuestro Padre que estás en el cielo y también con nosotros, aquí estamos, Señor, en tu casa de oración todavía. Señor, te damos gracias porque en tus planes nos contemplas contigo en el reino de los cielos. Te damos gracias por la claridad de tu palabra, porque en el amor que nos tienes nos inquietas, nos incomodas, para tener una experiencia espiritual contigo diferente. Muchos, Padre, a través del tiempo hemos pensado que te conocemos. Pero gracias porque hoy, Señor, nos hablas y entendemos que muchas veces solamente era ese pensamiento que te conocemos. Porque yo, Señor, yo, el pastor José Feliciano, conozco a artistas, a profesionistas, a cantantes. Sé quiénes son. Sé lo que hicieron, los logros que tuvieron, pero nunca estuve tan cerca para saludarlos o darles un abrazo. Y así nosotros, Padre, sabemos quién eres, lo que haces, lo que eres capaz, lo que logras. Pero hasta que no tengamos una experiencia, un encuentro personal contigo, no pasaremos de conocer quién eres. Pero cuando tengamos esa experiencia personal contigo, entonces hablaremos, testificaremos y nos apodarán otra vez como en el pasado, cristianos, porque Cristo es lo más valioso y lo más significativo en nuestra vida. Padre, bendice a la iglesia de Uruguay, a todos los que están y vinieron aquí al culto de este día. Permítenos todos los días encaminarnos
tener proyectos a mediano, corto y largo plazo, y que en todo lo que hagamos y nos propongamos te demos la gloria que tú te mereces. Gracias porque tu amor es para siempre, y es tu amor el que nos guía y el que nos va a impulsar a vivir una vida cristiana que glorifique tu nombre. Llévanos con bien a casa. Gracias por escucharnos y gracias por esta experiencia de esta semana. Bendícenos y que todos los días veamos una oportunidad de lucha y crecimiento y de estabilidad y de paz espiritual en nuestra vida. Gracias porque Isaías 1:18 claramente nos invita: venid a mí y estemos a cuentas. Y en ese amor que nos tienes, quieres que vivamos en paz y estemos en paz contigo. Y hoy vamos a casa en paz porque nuestra vida la hemos dejado en tus manos. Aprópiate de ella, suple nuestras necesidades, indícanos el camino a seguir. Es un ruego y súplica que juntos hacemos en el nombre de Jesús. Amén.